Tengan muy buenas noches al público asistente que nos acompaña el día de hoy. A nombre de nuestro grupo estudiantil CONIGER les damos una cordial bienvenida y un especial agradecimiento por su asistencia y puntualidad a nuestra asesoría especializada como parte del programa Mentoring 2025-2. Aquí exploraremos uno de los pilares más importantes de la ingeniería civil, me refiero a la rama estructural. Soy Daniela Mendoza y estaré acompañándolos en esta oportunidad a lo largo del evento en calidad de moderadora. Y claro que sí, una especial mención al ingeniero Luis Miguel Morán Yáñez, que nos estará acompañando el día de hoy en calidad de expositor. Creo que muchos de nosotros ya lo conocemos, pero no está de más dar una pequeña presentación sobre el ingeniero. Como parte de su formación académica, el ingeniero ha graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es doctor de Ingeniería Estructural por la Purdue University en Estados Unidos. Cuenta con un máster en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural por Imperial College London en Reino Unido. Y en cuanto a su experiencia, pues es un ingeniero civil con una amplia trayectoria en la parte de la docencia, la gestión universitaria y la consultoría en proyectos de ingeniería civil. Además, cuenta con gran experiencia también como consultor en la parte del análisis y diseño sismo-resistente de estructuras, reforzamiento estructural, diseño e inspección de puentes, gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial. Y bueno, él también es gerente actualmente de Luis Miguel Morán Ingenieros. Bueno, no me queda nada más que decir, ingeniero Morán, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Aquí estamos presentes estudiantes de Ingeniería Civil, no solamente de San Marcos, sino de muchas otras universidades, y esperamos de la mano de usted el día de hoy aprender un poco más acerca de la experiencia que uno tiene como parte de la carrera en Ingeniería Civil y lo que podemos aprender de usted en su larga trayectoria. Muchas gracias, ingeniero. Le doy el pase. Adelante. Ok, muchas gracias, Danielita, por tus palabras, por tu presentación, y agradezco a los organizadores por la oportunidad para poder dirigirme a jóvenes interesados, jóvenes ingenieros civil, estudiando ingeniería civil, entiendo, y que están interesados, en este caso, de escuchar un poco sobre lo que es la rama de las estructuras, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla. Ya se debe estar viendo, ¿no? Sí, ingeniero, se ve su pantalla. Ya se ve la presentación también. Ok, entonces hablaremos sobre la rama de la introducción, una introducción a la rama de las estructuras, que es una de las ramas más representativas de la ingeniería civil. Existen otras ramas, como ustedes saben, y eso lo identifican ustedes desde que comienzan a revisar su plan de estudios. Hacia el final de la carrera llevan los cursos de estructura, como son análisis estructural, diseño en concreto, estructura de acero, ingeniería de puentes, pero también existen las ramas de la geotecnia, las ramas de hidráulica, y todas son importantes. Lo que sucede tal vez es más visto, está más a la mano siempre las estructuras porque las tenemos a la vista en la ciudad, aunque debemos entender que también de la mano de las estructuras siempre va a haber la rama de geotecnia. No construimos ninguna estructura sin un estudio de mecánica de suelos adecuado, y eso es la geotecnia, ¿no es cierto? Tal vez la rama de la hidráulica la veamos menos, porque no la vemos en la ciudad. La rama de las obras de la rama hidráulica las vemos, bueno, en la ciudad tal vez si tenemos un río al que se le hacen algunas protecciones, lo que llamamos intervenciones dentro del cauce del río, y muchas veces estas obras que son muy grandes están en las zonas rurales, las presas, las bocatomas, las grandes plantas de tratamiento están siempre fuera de la ciudad, no en la ciudad, ¿no? Por eso es que vemos mucho más lo que son la parte de las construcciones, de las estructuras. Y en las estructuras lo que más destaca son los edificios, ¿no es cierto? Edificios para todo tipo, porque es lo que más necesita el hombre. Luego ya vienen unas construcciones como los puentes, como los tanques reservorios o tanques elevados, las mismas vías, pavimentos, veredas,
todas relacionadas ¿para qué? Para darle una adecuada condición de vida a la población. La ingeniería no es otra cosa que la ciencia puesta al servicio del hombre. Eso es la ingeniería y que viene de la palabra ingenio, que justamente es eso, ¿no? Buscar cómo adaptarnos a la naturaleza. Cuando dictamos los cursos de estructura, vemos desde la parte prehistórica, ¿no es cierto?, cómo la ingeniería comenzó a ser empleada por el hombre para darse mejores beneficios, mejores comodidades. Al inicio había mucha inversión, siempre esto va de la mano de la inversión, había mucha inversión en la ingeniería militar. Por eso nace el nombre de civil, para diferenciarla de lo que antes era la ingeniería militar, y en la cual las personas que dirigían a los reinos, los reyes, los príncipes, los duques, invertían mucho de sus riquezas en inventores, en gente con ingenio, que le pueda construir armas para poder ganar a sus adversarios o para poder defenderse de quienes querían conquistarlos. Y todo eso, todo ese dinero daba mucho incentivo a que la gente que tenía ingenio, que tenía destrezas para construir herramientas, las dedicaran a construir lo que se llaman armas. Y así todas esas herramientas o armas que vemos en las películas muchas veces, o se han podido verlas en algunos museos, fueron desarrolladas por gente con ingenio, en otras palabras, un ingeniero, que estaba orientado en esa época, repito, a la parte militar, ¿no? Y luego, cuando ya esos tiempos cambian y hay más épocas de paz que épocas de guerra, ya el ingenio militar no era tan necesario, y más bien había muchas necesidades de obras para poder mejorar las condiciones de vida, las edificaciones, las conducciones de agua, etcétera. Y entonces comienza a aparecer lo que se llama luego la ingeniería civil. Entonces, acuérdense, se llama civil porque fue el cambio que hizo el paso de la ingeniería militar a la ingeniería civil. Y dentro de la ingeniería civil, con el paso de los años, se va diversificando justamente porque hay muchas necesidades, pero no todas son del mismo tipo. No era lo mismo poder saber, tener la expertise, el conocimiento, la destreza para construir castillos, que para construir puentes o para construir caminos. Entonces se va diversificando, se van especializándose. Y así cada vez son más definidas las ramas en la ingeniería civil. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre lo que es el rama de las estructuras. Las estructuras, si ustedes revisan su plan de estudio, es una parte bastante fuerte de los estudios de la ingeniería, porque luego los conceptos de estructuras lo van a aplicar también a las estructuras hidráulicas, a las estructuras de puentes, a las estructuras de caminos. Los principios básicos de las estructuras son válidos para todas las áreas de la ingeniería. Por eso es fundamental tener una buena formación en ese tipo, ¿no? En esos campos del conocimiento. Bien, lo que podemos decir para ir entrando ya en materia es que si ustedes han escogido la carrera de ingeniería civil es porque les gustan las ciencias, básicamente las matemáticas, las físicas, algo de química, pero sobre todo las matemáticas y la física, porque son las herramientas de todo ingeniero civil. Y por eso los primeros años de la carrera de ingeniería civil, como de otras carreras de ingeniería, se dedican a que ustedes se formen muy bien en las matemáticas y en las físicas. Si ustedes recuerdan, a su época de colegio, llevan cursos muy básicos, suficientes para cualquier persona que luego no tenga que ser ingeniero, sino puede ser doctor, abogado, contador. En nuestro colegio nos dan una base, nada más. Luego ya, dependiendo de la carrera, si uno escoge una profesión, dependiendo de esa profesión, se ahonda o no se ahonda en esos temas. En el caso de la ingeniería, definitivamente necesitamos ahondar más, porque todo el conocimiento de la ingeniería se basa en las ciencias. Hay algunos comentarios que siempre hago con mis alumnos, tal vez si están aquí varios de ellos ya lo conozcan, y si hay quienes no han sido mis alumnos, les comento, por ejemplo, que no es lo mismo las ciencias y la ingeniería, ¿no es cierto? Las ciencias son
las que nos dan los fundamentos de lo que es la naturaleza. Y la ingeniería es aquella, la podemos llamar arte, que toma los conocimientos de la ciencia para aprovecharlos en lo mejor posible para crear obras, construcciones que sirvan al hombre. Nuevamente, construir una casa, construir un puente, construir una vía, es obra de ingeniería, pero usamos mucho de la ciencia. Pero la ciencia hasta un cierto límite, porque en ingeniería no podemos ser exactos. Siempre les digo, por ejemplo, para un científico que aplica ciencia únicamente, 2 entre 3 será 0.6 periódico puro, ¿no es cierto? O sea, al infinito. Mientras que esa misma fracción, 2 tercios, 2 entre 3, para un ingeniero, no es eso. Simplemente será 0.67 o a veces hasta 0.6. Usa la ciencia, pero la acomoda, la simplifica en la mejor forma posible, la simplifica para usarla. Si nosotros quisiéramos ser científicos, no podríamos construir casi nada, porque todas nuestras obras se basan en simplificaciones. Simplificaciones, pero con base, ¿de acuerdo? Simplificaciones que nos hacen avanzar ante muchos impedimentos científicos. Nosotros nunca llegamos a conocer con exactitud las características de los materiales, las características de las cargas, las características del comportamiento de la naturaleza. No lo conocemos. Y si fuésemos científicos tendríamos que conocerlos en forma exacta, si no, no avanza un científico. Un científico es rigurosamente exacto. Eso no podemos ser nosotros en ingeniería, ¿sí? Entonces, tengamos presente que siempre vamos a usar las ciencias, como la física, las matemáticas, pero con una buena dosis de simplificaciones para poder avanzar y tener propuestas de conocimiento más factibles, que repito, si no las aplicamos, serían imposible de avanzar porque no hay una exactitud en nada de lo que hacemos nosotros. Todo lo que hacemos en ingeniería es en forma aproximada, con un buen esfuerzo, con mucho esfuerzo, pero nadie puede decir que es exacto en lo que hacemos en ingeniería. No somos científicos, ¿de acuerdo? Por eso es que vamos mejorando cada vez nuestra ingeniería, porque si hubiésemos sido exactos, eso no tendría por qué cambiar. Y ustedes saben que no es así. Nuestra ingeniería va cambiando, se va actualizando, se va mejorando, siempre se actualiza para mejor, mejoramos los códigos de diseño, todo en base a nuevo conocimiento que vamos desarrollando y que se fundamenta siempre en las ciencias, pero repito, con una buena dosis de aproximación justificada. Si no está justificada esa aproximación, simplemente no vale. Nosotros no podemos reducir el trabajo en los cálculos solamente porque queremos. Lo hacemos cuando hay una buena justificación fundamentada con ensayos de laboratorio que nos dicen, en vez de hacerlo así, de esta manera, que es muy complicada, podemos hacer esta alternativa. Y si ambos casos nos llevan a los mismos valores probados en ensayos de laboratorio, entonces esas simplificaciones son aceptadas. Uno no puede asumir una simplificación solamente porque lo pone en el papel, en los cálculos o en la computadora y punto. No. Para nosotros la prueba más importante es lo que hacemos en los laboratorios. Y por eso es que la carrera de Ingeniería Civil requiere de laboratorios, para probar ahí todas nuestras teorías que luego se trasladan ya a las construcciones reales. Entonces, pasamos de lo que es analizar nuestro plan de estudios, donde ven que en los primeros 2, 3 o 4 semestres, dependiendo de las universidades en donde estemos estudiando, se da el paquete fuerte de los cursos de ingeniería, los cursos de matemáticas, de física y algo de química, lo que se llaman los cursos básicos de ingeniería para un estudiante, ¿no? Que son los cursos de ciencias. Y repito, es importantísimo porque sin eso no podríamos avanzar en todas las deducciones, en todos los cálculos que se realizan en la ingeniería civil. Una vez que tenemos esa base, ya podemos introducirnos en las diferentes áreas de la ingeniería. Y entonces aparecen, pues, desde la historia antigua, genios como Sir Isaac Newton, que vivió varios siglos atrás y que fue realmente una persona muy dotada,
con una mente más brillante. A la actualidad, a nuestro tiempo, la humanidad completa reconoce que Isaac Newton hasta ahora es el genio más grande que ha dado la humanidad. Más grande que él no hay hasta ahora, por todos los conocimientos que aportó a las ciencias y que nosotros luego hemos usado, como ya les comenté, en la ingeniería, ¿no es cierto? Eh, Hay otro comentario que siempre hago con mis alumnos y es que cuáles son las operaciones básicas de un ingeniero. Y siempre hago un poco la broma de decirle que son esas de la suma, resta, multiplicación y divisiones, porque es lo que siempre sabemos desde antes de las universidades, cuando venimos del colegio. Pero bien, esas son operaciones básicas, clásicas, para para todo ser humano, pero para un ingeniero eso queda corto. Las sumas, restas, multiplicación y divisiones no son las operaciones básicas para nosotros. Para nosotros las operaciones básicas, así básicas, son el cálculo diferencial y el cálculo integral. Sin eso no hacemos nada de ingeniería. Esa es la diferencia con los técnicos que al no estudiar esas carreras no pueden entender todo el conocimiento que está detrás de cada fórmula en la resistencia de materiales, en el equilibrio de las estructuras, ¿sí? Entonces, Isaac Newton se reconoce, por ejemplo, una de las cosas que a veces no caemos en la cuenta, no son solamente es importantísima sus leyes, sus tres leyes de la física, ¿no es cierto? La física newtoniana. Él ha desarrollado toda una física que recién en el siglo pasado comenzó a confrontarse porque por las limitaciones que tuvo 4 siglos atrás no pudo haber avanzado más. Pero el siglo pasado ya la física newtoniana fue superada por la física relativista que comienza a desarrollar Einstein y otros grandes genios. Pero aún así, a pesar de todas esas diferencias, la física newtoniana nos ha servido y nos seguirá sirviendo para muchas cosas que nosotros construimos. Tal vez a nivel cuántico, a nivel microscópico, ya la física newtoniana no funciona y ahí es donde comienza a funcionar más, a necesitarse más la física cuántica. Pero, repito, lo que nos ha enseñado Newton. Y uno de los grandes avances, junto con sus leyes de la física, fue justamente el cálculo diferencial integral. Él fue el que lo desarrolló. Y solamente lo desarrolló no porque desarrollar en sí, per se, por sí mismo, sino porque lo necesitaba para sus matemáticas, para seguir avanzando con su física, con sus leyes de la física. Sin el cálculo diferencial integral, él no hubiese podido avanzar su ley de la física. Imagínense qué tal, entonces, nivel de genio que tuvo lo destacado de haber desarrollado toda la física, toda la matemática diferencial integral, el análisis diferencial y el análisis integral, para poder avanzar en sus trabajos de física. Y otro grande en el área de las estructuras es Hardy Cross. No sé si entre los que están presentes ya han llevado los cursos de estructuras, donde Hardy Cross fue quien ofreció una metodología para analizar estructuralmente edificios de muchos pisos, de grandes dimensiones, con un método manual. Antes de él solamente se hacían métodos rudimentarios, muy aproximados, casi todo era una ingeniería muy empírica. Hardy Cross fue la lumbrera que desarrolló un método para resolver estructuras mucho más simple y que se empleó por más de 60, 70 años hasta que llegó el tiempo de la computadora. Solo con la computadora es que superamos el uso de las herramientas que nos enseñó Hardy Cross para diseñar las estructuras. Bien, ahora, los ingenieros estructurales se encargan principalmente del diseño de las estructuras de todo tipo. Ya los hemos dicho, edificios, puentes, estadios o coliseos, torres, muelles, plataformas, petroleras, etc. Todo eso son estructuras que tienen diferentes funciones, si se dan cuenta, y en todas ellas aplicamos siempre los principios básicos de la estática, del equilibrio, de las relaciones esfuerzo-deformaciones de los materiales y de las deformaciones compatibles. Son
Los mismos criterios para hacer un edificio con un puente. Obviamente que cada uno tiene sus particularidades, pero como conceptos generales se aplican siempre los mismos principios. Los ingenieros estructurales también llevamos a cabo inspecciones de las estructuras que ya existen. Las estructuras no son eternas, las estructuras deben tener una inspección y mantenimiento. ¿Inspección para qué? Para identificar los problemas que puedan estar presentando después de 5, 10, 15 años de funcionamiento. Y en base a esas inspecciones se deben sugerir los mantenimientos que se requieran. ¿Y esto para qué? Para asegurar un mantenimiento y que ayuden a realizar renovaciones estructurales importantes. Los ingenieros estructurales debemos asegurar que las estructuras sean estables y que se puedan soportar cualquier fuerza y presión razonables en todo tiempo de su vida útil. Aquí viene un tema muy interesante, lo que es la ingeniería sismorresistente, que comentaremos un poquito más adelante, ¿no es cierto? Porque la ingeniería sismorresistente tiene que ver con todo lo que son los sismos y que en el Perú sabemos mucho de eso porque vivimos expuestos a esa realidad. Los ingenieros estructurales también suelen trabajar dentro de un equipo de diseñadores y con otros profesionales. No somos una carrera aislada que solamente necesitamos saber de lo nuestro, no. En proyectos cada vez es más importante el trabajo en equipo, porque se ahorran esfuerzos, se ahorran tiempos. Si uno trabaja solo y luego cuando ya tiene terminado su parte de su proyecto, lo comparte con los otros especialistas, ¿qué vamos a encontrar? Que el especialista también tiene ciertos detalles que no se conjugan, que no concuerdan con lo que desarrollamos. Y luego, para compatibilizar eso, habrá que hacer correcciones en ambos trabajos. Eso se pudo haber evitado si se trabaja de la mano con las otras especialidades desde el comienzo, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos trabajo en equipo y eso es lo que en las universidades ahora tratamos de insistir mucho. Antes uno estudiaba su carrera, pero como que salía sin saber lo que hacían las otras especialidades, porque no era lo nuestro. Ahora no es así. Como parte de lo que es la calidad en el trabajo, se busca esa compatibilidad de las diferentes especialidades. Y finalmente, en esta parte bastante introductoria, para ser un ingeniero estructural, ¿qué se requiere? Una capacidad muy grande para analizar y resolver problemas. Y esa capacidad ustedes la logran adquirir con el tiempo. No crean que desde el comienzo ustedes van a ser capaces para resolver todos los problemas. Nadie nace sabiendo, todo se va formando. Y lo que comenté sobre los fundamentos de las matemáticas, las físicas y las químicas que ustedes necesitan, es una herramienta muy potente para poder luego avanzar en sus cursos de la carrera, y conforme van avanzando con sus cursos de la carrera, ciclo 6, 7, 8, 9, van llevando ustedes cursos cada vez más avanzados que les van abriendo nuevas puertas de conocimiento. Usted no puede llevar un curso de concreto 2 sin haber llevado concreto 1, porque hay muchos temas del concreto 1 que lo vamos a hacer en concreto 2, pero tampoco voy a llevar concreto 1 si no han llevado un curso de análisis de estructuras, y no puede llevar un curso de análisis de estructuras si no han llevado un curso de estática, y no puede llevar un curso de estática si no han llevado un curso de matemáticas para ver todo lo que son análisis vectorial, para ver todo lo que son cargas repartidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una concatenación de conocimientos que a ustedes se les va dando de a pocos, en forma progresiva. Por eso es la política de los cursos requisitos, porque si no estuviesen en esa condición de requisitos, ustedes podrían estar dando cursos del primer semestre, del sexto semestre y del noveno semestre, lo que es ilógico, ¿no es cierto? Ustedes tienen que llevar los cursos en base a un conocimiento progresivo. Hay que tener un amplio conocimiento y buen criterio sobre el comportamiento de las estructuras, y para eso incidimos mucho en llevar 2 cursos de estructuras que les permite ampliar las diferentes metodologías, métodos que existen para estudiar las estructuras. Y es más, junto con los cursos de estructuras está también el curso de resistencia de materiales y junto con eso el curso de estática. Todos para poder entender el comportamiento de las estructuras desde lo más básico. Si ustedes están llevando un curso, recién el curso de estática, posiblemente lo vean un curso muy exigente, que lo es, cuando se lleva cuando recién se entra ese tema, es un curso muy exigente, muy bonito, pero muy exigente. A veces nos da malos sinsabores porque no es fácil entenderlo, exige mucha dedicación,
Pero luego, cuando estén llevando los cursos pues ya de concreto 1, concreto 2, y miran hacia atrás su curso de estática, van a ver que el curso de estática, ya cuando han avanzado y ya su conocimiento es mucho más amplio, lo van a ver como una cosa muy sencilla. Y es así, al comienzo, cuando uno ve por primera vez un tema, lo puede ver como un gran monstruo que hay que entender y resolver, y luego cuando ya pasa el tiempo y lo ve en retrospectiva, van a ver que todos esos cursos eran bastante básicos, y que al comienzo pues uno se asusta por el nombre o se asusta por los contenidos, pero una vez que los entiende, son algo muy simple de poder analizar y explicar. Entonces, el avance progresivo en la carrera de ingeniería civil en el área de estructura va a ser eso. Cada vez que pasan de estática a resistencia, ven, uy, qué resistencia, el cuco, no. Después pasan de resistencia a estructuras, uy, el cuco, estructuras 1, estructuras 2, y después pasan a los cursos de diseño, concreto, acero, puentes. Y todo es un comenzar y terminar, y luego que ya terminan lo ven hacia atrás y lo ven como algo que ya no era tan complicado. Al comienzo da esa impresión, pero la mejor sugerencia, ¿cuál es? Dedicarle tiempo. Les hablo yo por la experiencia que viví en la Católica como estudiante, y ahora la sigo viviendo con la Católica como profesor. Así, junto como soy profesor en San Marcos, dicto cursos invitado, los cursos selectivos en Católica, siempre en el área de estructuras. Allá dicto ingeniería de puentes y concreto preesforzado, un ciclo cada uno de esos cursos selectivos. Y como en universidad siempre he sido muy exigente, un poco ese es el nivel que le ha permitido alcanzar una buena posición en el Perú, un reconocimiento en la Universidad Católica por la exigencia que nos hacen los profesores a los alumnos. Es la misma exigencia que yo hago con mis alumnos en San Marcos. Yo les exijo diferente en Católica y en San Marcos. Por eso que a veces me consideran un profesor muy exigente, lo que sé que he sido en mi forma de ser, o la forma como aprendí, y la forma como enseño, ¿no es cierto? Y la única forma de poder tener éxito ante ese nivel de exigencia es dedicarle tiempo. ¿Qué significa eso? Pues estudiar las clases, ir preparado a las pruebas, tener prácticas en el sentido de resolver problemas pasados, para que cuando viene la prueba de salón, estar preparado. Ir solamente con haber asistido a clases a una prueba de ingeniería civil en el área de estructuras no es lo más conveniente, porque no siempre vamos a tener la suerte de entenderlo todo. Cada problema tiene sus dificultades, y la única forma de poder llegar a tener destreza en la solución de problemas es practicando y practicando. Y por eso ustedes tienen que dedicar muchas horas, no solamente a lo que es asistir a las clases, sino posterior a eso, entre clases y clases, dedicarle tiempo para repasar sus cursos, resolver problemas, hacer los trabajos que se encargan, porque todo eso va sumando a la formación de conocimiento que ustedes necesitan. Capacidad de trabajo en equipo, creo que ya lo mencioné un poquito, ahora cada vez lo hacemos más, con la idea esa de que la calidad en el trabajo profesional se da cuando los alumnos, bueno, ya no los alumnos, sino en la profesión, los colaboradores, que se llaman así a los empleados de ingeniería, de un área, de una oficina de ingeniería, en una obra, cuando los colaboradores hacen trabajo en equipo, compartiendo conocimiento, compartiendo capacidades para poder lograr un buen producto. En el caso de la ingeniería estructural específicamente, los alumnos deben tener interés por las edificaciones y las técnicas de construcción. Algo que le voy comentando a los alumnos cuando ya llevan los cursos más avanzados de estructuras 2, de concreto, es que en ese momento ya dejen de mirar, cuando andan por la calle, una estructura en construcción, mirarlo, ya dejar de verlo con ojos de escolar y verlo más bien con ojos de futuros ingenieros, y tratar de entender todo lo que están haciendo. A veces hay estructuras que no se ven mucho, pero hay otras construcciones cuando uno pasa, ya caminando, sea en un vehículo, y tratar de ver lo más que se pueda, todo lo que uno escucha en la clase, y verlo si que se está aplicando durante esas construcciones. Existen cursos que los llevan a los alumnos a las obras, eso es necesario totalmente, pero yo me refiero al día a día. Cada vez que ustedes pasen por una estructura, vean
pónganse el sombrero, así se dice, pónganse el sombrero de ingeniero y vean cómo está avanzando esa obra, qué les puede decir de interés, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes van viendo en las aulas, de alguna u otra manera se puede visualizar en las obras mismas. Luego, tener capacidad de supervisar el trabajo de otras personas, pero para ello, para llegar al nivel de supervisor, tienen que tener ya experiencia. Nadie puede entrar a supervisar a alguien que sabe más que uno o que hace cosas que uno no conoce. Para llegar a supervisar es un nivel superior, con mayor experiencia, haber sido ingeniero de esos trabajos por mucho tiempo, la experiencia que se gana realizando cierto tipo de trabajos le permite a que un ingeniero luego pueda subir al nivel de supervisor. Es lógico, ¿no es cierto? Nadie puede entrar a supervisar un puente si no ha construido puentes, porque ¿qué le va a exigir si no conoce nada de eso? O supervisar la construcción de un edificio si no ha estado en la construcción, si no ha participado en la construcción, si no ha ejecutado construcciones de edificaciones. Entonces, la supervisión también es una, digamos, subespecialidad en el sentido que los ingenieros con experiencia pueden comenzar a vigilar, supervisar, como se dice el nombre, ¿no? Verificar que los trabajos de otros colegas estén bien hechos de acuerdo a lo que manda el proyecto, a lo que mandan los planos. Por último, no solamente es importante toda la ingeniería de matemáticas, de física, de cálculos, sino también todo lo que ustedes saben, tienen que saber comunicarlo, porque si no lo comunican, de nada sirve que ustedes lo sepan, porque otras personas no van a poder enriquecerse con sus conocimientos, saber de todo lo que ustedes son capaces de hacer. Y por eso es que ahora también en las carreras insistimos mucho en lo que es la comunicación oral y escrita. Los ingenieros, había una costumbre de que somos de poca escritura, todos son números y escribimos solamente un par de palabras y en una hoja de una prueba o una hoja de un informe, casi todos son fórmulas, ecuaciones y solución de ecuaciones, y unas cuantas frases nada más para completar todos esos muchos cálculos de varias páginas. Muchos de nuestros cursos son así, pero eso tenemos que irlo corrigiendo y por ello ahora se les pide que también escriban lo que están pensando en sus trabajos, vayan describiendo qué cosa es lo que hacen en cada paso de un proyecto, de un informe, de un trabajo de desarrollo, escribir. Y asimismo también expresarlo oralmente como exposición, porque la comunicación es tanto escrita como hablada, ustedes saben, ¿no es cierto? Y por eso también incidimos con los profesores de la carrera, hemos incidido mucho de que necesitamos pedirles no solamente que hagan un buen informe escrito, con las fórmulas siempre, pero con más escritura, con más descripción, para que vayan ustedes adquiriendo destreza en eso. Nadie puede aprender a escribir si no escribe. Esa es una gran verdad. Al comienzo se escribirá mal, pero se va uno corrigiendo, se escribirá con muchos problemas, pero ahora las herramientas de Word nos permiten hasta sugerirnos, corregir nuestros errores, ¿no? Pero decía, junto con la comunicación escrita, también es importante la comunicación oral. Y finalmente, buenas habilidades de comunicación técnicas, hacer buenos gráficos, tener capacidad para entender los gráficos, porque vamos a leer muchos planos, ¿no es cierto? Nosotros llevamos en la carrera unos cursos de planos, y esos planos tienen que ser, pues, debidamente dibujados y luego leídos. Hay una especialidad que es la que produce los proyectos en oficina. Vamos generando planos que comunican, que se van a llevar a la obra para comunicar todo lo que debe hacerse. El proyectista, el ingeniero estructural que está en oficina, da todos los detalles en plano y tiene que darlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese ingeniero ya no va a estar en la obra. Pero sin embargo, va a estar otro ingeniero que puede ser que no haya tenido contacto con el proyectista, y al ver esos planos, junto con las memorias de cálculo, debe ser capaz de entender todo lo que quiso decirle el proyectista y hacerlo siguiendo sus indicaciones. Esa es la gran necesidad que tenemos nosotros de conocer, de entender planos. Y eso se basa en la geometría descriptiva.
a ustedes les han machacado, les han enseñado mucho lo que es la geometría descriptiva para que sean capaces de lo que es algo tridimensional, que lo tienen en la cabeza, en su concepción, en lo conceptual, en su mente, lo puedan plasmar en un plano 2D. Entonces ustedes, al conocer con los conceptos, con los conocimientos de la geometría descriptiva, convierten lo que es 3D a 2D. Lo que tienen en su mente, que es tridimensional, lo convierten en algo físico, en un plano 2D, dibujado con AutoCAD. Seguramente antes se dibujaban a mano, ahora ya no, eso ya no existe, ahora se dibuja todo en AutoCAD, con plotter, que son máquinas que nos producen los planos, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Y qué pasa con con esa información que está en 2D? Se va a la obra, y en la obra la recibe otro ingeniero, que estudió con ustedes, pero que no se ha especializado en el análisis, en el diseño de estructuras, sino que se ha especializado en construcción, en ver cómo manejar gente, cómo manejar stock de materiales y cómo hacer los procesos constructivos para que las obras salgan bien hechas. Entonces, ese otro colega, que no es especialista en estructuras, recibe esa información en 2D, que llamamos planos, ¿y qué hace? Lo tiene que transformar otra vez a su mente a 3D, allá a una estructura tridimensional, física tridimensional, y que espera que es lo que va a construir. Entonces, si se dan cuenta, la geometría descriptiva es de lo más lindo que manejamos nosotros, porque a veces no nos cuentan el cuento completo, nos enseñan, pero no dicen para qué, cómo lo vamos a usar, hasta que ustedes estén proyectando algo desde la oficina o estén en una obra leyendo lo que les comunicó alguien desde una oficina y tienen que transformar los planos que están en 2D en su cabeza en 3D, porque cuando construyan va a tener que quedar como ustedes lo están concibiendo, ¿no es cierto? Entonces, todas esas habilidades, así nomás no las tienen otros ingenieros y son parte de lo que es la ingeniería estructural. Y entramos un poco ya para entrar en los detalles de la ingeniería estructural. Ahí tenemos un ejemplo de una edificación hecha en perfiles de acero. En el Perú todavía no construyen mucho en acero, porque no hay una disponibilidad de este material en grandes cantidades, como tenemos, por ejemplo, barras de acero o perfiles, ángulos de secciones pequeñas. En ese edificio, ustedes ven, son perfiles ya de bastante robustos, de dimensiones muy grandes, y eso es lo que está faltando. Nosotros construimos en nuestras edificaciones con, básicamente, elementos de concreto armado, vigas, columnas, placas. Por ahí combinamos algunos elementos de acero, pero lo sustancial, lo grueso, en nuestra ingeniería estructural, son los edificios en base a concreto armado. Cuando los edificios son de baja altura, máximo 5 pisos, podemos usar la bañería, que no es otra cosa que hacer usar muros de ladrillo como elemento más importante de la estructura. Y eso se llama, en este caso, estructuras en base a albañilería estructural, que pueden ser albañilería confinada o albañilería armada. La albañilería confinada es cuando usamos muros de ladrillos simples, llamados King Kong o ladrillo sólido, hacemos el muro y luego lo arrostramos, construimos en su perímetro columnas y vigas que van a servir para agarrar ese muro. Y así, la edificación completa de 5 pisos como máximo se va construyendo en base a muros que luego son arrostrados. En el caso de los muros armados, son aquellos que tienen unas aberturas y por ahí se van colocando las varillas, ¿no es cierto? Pero nosotros en el Perú básicamente hacemos muros de ladrillo confinado. Y en particular quería hablarles de la ingeniería sismo resistente. ¿Por qué? Porque el Perú es una área de muy alta sismicidad. Para ello necesitamos el reglamento de diseño sismo resistente. Existe toda una reglamentación. El Perú está muy avanzado con lo que es la norma E030, que es la que rige el diseño sismo resistente. Y con eso damos detalles adicionales a lo que sería la ingeniería estructural. En otras palabras, la ingeniería sismo resistente es una parte de la ingeniería estructural. En esta parte nosotros incorporamos los temas de sismos
los temas de las fuerzas sísmicas y por ende los temas de los esfuerzos que se producen en las estructuras debido a, a los sismos. Eso es la ingeniería sismo resistente, que en el Perú está bastante bien avanzada, les comento, porque tenemos una buena escuela. Tenemos la escuela japonesa y la escuela norteamericana, dos buenas escuelas de las cuales nuestros ingenieros han aprendido, de las cuales nuestros docentes, mis docentes aprendieron y que nosotros seguimos aprendiendo y la transmitimos a nuestros alumnos. La escuela japonesa está en el Perú gracias a un convenio que hizo la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, hizo un convenio con el gobierno japonés para que ellos, que están muy desarrollados en ingeniería sismo resistente, para que ellos nos asesoren y nos capaciten, a los de la UNI, obviamente, me refiero a ellos, ¿no? Y así por varias décadas, los profesores de la Universidad de Ingeniería Civil de la UNI se han ido a estudiar de los mejores en sismo resistente, que son los japoneses. Y no solo eso, como parte de su convenio, también han implementado grandes laboratorios en el SISMIT. Esos laboratorios son los que permiten hacer muchos análisis, muchos estudios que han sido la base para que nuestro código se desarrolle. La norma 030 va de la mano con esos estudios que han hecho en el SISMIT y también algunos estudios que han hecho en la Católica que también investiga mucho en ingeniería civil, ¿no? Entonces ahí se dan de la mano los que saben más, los de la UNI y la Católica, para producir nuestro reglamento, que es el que nos guía para que nuestros diseños, nuestras edificaciones, nuestras estructuras en general, sean capaces, sean competentes y soporten las fuerzas de sismo. Luego, en particular, algo que me gusta mucho, porque ustedes deben saber que me he especializado en puentes, es la ingeniería de puentes, que es una rama específica de las estructuras, donde se trabaja básicamente lo que es el análisis y el diseño de puentes, porque los puentes pueden ser de muchos tipos, ¿no es cierto? Nosotros, yo enseño en la carrera de Ingeniería Civil en San Marcos y en Católica, les dije el curso de puentes, pero por ser un tema muy, muy grande la ingeniería de puentes, yo lo limito a los llamados puentes de carreteras o llamados también puentes carrozables o puentes carreteros. Son puentes de carreteras que tienen características muy particulares. Básicamente son puentes de dos luces, lo más común. Hay algunos de más luces, pero los más típicos son de dos luces y la carga está dada por reglamento. Y entonces lo que importa ahí es construir las vigas, como ven aquí, que son vigas de sección variable. Bueno, los puentes carreteros pueden ser de sección variable, pueden ser de sección constante, y esas vigas pueden ser de acero, pueden ser de concreto preforzado. No se puede hacer concreto armado cuando esta luz es ya de 20, 25, 30 metros, no funciona elementos de concreto armado, y ahí se pasa a usar elementos de concreto preforzado, que es una área particular del concreto. Son concretos que en su interior van unos cables que se tensan, ¿sí? a tracción para poder comprimir las vigas y darles mayor capacidad resistente. Entonces, la ingeniería de puentes nos ha permitido, con el desarrollo también, igual que en la historia de las estructuras en general, la ingeniería de puentes viene desde los tiempos muy, muy antiguos, pasando por los romanos, que fueron los que primero que nadie desarrollaron una buena ingeniería de puentes, con piedras, únicamente con piedras, y luego se fue desarrollando a lo largo de los tiempos con muchas tipologías de puentes, muchos tipos de puentes, y eso avanza gracias al avance también de los materiales, de los concretos armados, de los concretos preforzados que ya les comenté, de los cables de acero de alta tensión que han permitido hacer puentes, estos tipos colgantes que son muy, muy interesantes, pero todo en base a cómo va avanzando el conocimiento humano. Y seguramente de acá a unos 30 años, ya no antes el conocimiento crecía de década a década, de siglo a siglo, ahora va creciendo de año a año, porque las comunicaciones son mucho más rápidas y entonces los aportes de un científico ayudan al trabajo de otro científico, los análisis de un ingeniero ayudan a otro ingeniero, y por eso es importante entender que todo nuestro conocimiento va a ir cambiando, va a ir mejorando, pero ya no de siglo en siglo, ni de década en década, sino de año en año. Tal vez de unos 30 años ya existan otros materiales que nos permiten construir las estructuras de puentes, no como los conocemos, sino de otra manera,
quién sabe, no hay que ser cerrados al avance del conocimiento. Y finalmente, a lo que quería ya ir terminando en esta presentación es que todos estos temas se han ido modernizando, ¿no es cierto? Les hablé al comienzo de Hardy Cross, que nos daba una metodología a los ingenieros de esa época, de los años 1930, 1940, 1950, 1960. A todos los ingenieros de esas épocas les dio una herramienta para poder analizar edificaciones. Una herramienta que sin eso no se hubiese podido avanzar mucho más. Ahora, con la venida de las computadoras, existen software para todo, o sea, programas de cómputo para todo tipo de estudio, de análisis, ¿no es cierto? Y ahí es importante que ustedes también estén a la par del conocimiento, pero no pensar que conocer el software los hace ya un especialista de la ingeniería, no es así. Uno pues, el software lo puede aplicar hasta un técnico. Es importante que lo aplique el ingeniero, pero lo puede aplicar un técnico porque solamente son pasos que tiene que seguir. Solo hay unos pequeños, grandes detalles que a veces el técnico no lo conoce y ahí es donde el ingeniero es fundamental, porque el software, todo software potente te da muchas opciones. Tú tienes que ser capaz de decidir cuál es la opción más adecuada en cada ingreso de datos. Eso muchas veces el técnico no lo sabe y puede poner cualquier de la gama de opciones que le dan, vaya a ponerle una que no corresponde a la realidad y entonces los resultados son nefastos porque no corresponden a la realidad. Entonces el ingeniero debe saber esto, pero lo que yo siempre trato de corregir de mis alumnos es que no se crean que porque conocen y dominan el ETAPS o el SAP ya son expertos ingenieros estructurales. Eso no funciona así. Funciona al revés. Funciona conociendo el curso, los conceptos, las teorías, y luego hacerse especialista en la herramienta, que puede ser cualquiera, ¿no? Midas, SAP, Abacus, que son software muy potentes. Pero repito, quítense la idea de que si conocen el software ya dominan las estructuras. No, eso no es así. Es todo lo contrario. Uno tiene que, para conocer las estructuras, tiene que dominar los conceptos, y eso no está en los software, dominar la metodología, y eso no está en el software. El software es una caja negra que tú le metes datos y te va a dar respuestas, sin decirte cómo lo hizo. Ustedes deberían ser capaces de saber cómo lo hace el software, porque todo el software lo que hace es lo mismo que les enseñan en las clases, pero lo automatiza, lo convierte en instrucciones de cómputo para que lo haga la máquina, ¿sí? Entonces, los softwares son muy importantes, existen cada vez en el mercado muchos software. Por ejemplo, para la ingeniería de puentes está el Bridge desde la compañía CSI o CSI Bridge, ¿no? CSI, de Computer and Structures, es una compañía muy grande, que es la misma que produce el SAP. Esa es el software más popular para estructuras, habiendo otros más, ¿no es cierto? Habiendo muchos otros software de estructuras, digamos que el SAP ha sido el más popular a la fecha. El SAP hace 30 años, se llamaba, ya no era SAP 2000, se llamaba SAP 90, porque estaba en los años 90. Yo comencé a manejarlo cuando se llamaba así, SAP 90, y luego ha ido creciendo pues en funcionalidades, en mejores presentaciones. Antes la pantalla solamente era colores verdes, letras verdes con fondo negro. Si han visto alguna vez una pantalla antigua de monitor era así. Ahora ya todo es a color porque se ha ido mejorando, y con ese avance en los equipos, también los software lo han usado, y las salidas antes eran solamente tablas, no había nada gráfico. Ahora el software sigue ofreciendo como salida tablas, pero junto con las tablas gráficos, que es más bonito de verlo, ayuda más visualmente para entender lo que está sucediendo en el análisis, ¿no es cierto? Entonces, los repito, para terminar aquí esta parte, los programas son una herramienta, pero que el ingeniero estructural debe tener la responsabilidad de conocer todos los fundamentos de las estructuras. Y cierro ahora sí esta pequeña presentación, que podríamos retomarla en otro momento para continuar, porque hay muchas cosas que podríamos hablar solamente de ingeniería de puentes o solamente de ingeniería sismo resistente. Les podría hablar 1 o 2 horas solamente de eso, ya se imaginarán. Quiero
orientarlos a esto, ¿no? Este es mi título del año 87. Yo sustenté en el 86, en diciembre, y ya en el 87 me dieron el diploma de ingeniero. Este es el título de la universidad donde estén estudiando ustedes. Debe ser su objetivo mayor, el más importante de su carrera. Avanzar en la carrera, aprobar sus cursos y obtener su diploma de ingeniero. Obviamente, para obtenerlo, les exige a las universidades no solamente aprobar todos los cursos, sino hacer una tesis, demostrar un dominio de idioma. Todo eso tienen que hacerlo en paralelo, pero a lo que voy es que no vayan a cometer el error que han cometido muchos amigos, colegas, parientes, seguramente conocerán, que terminan la carrera, comienzan a trabajar, a tener ingresos, y como a veces llegan luego responsabilidades familiares, se hacen de familia, se hacen de pareja, vienen los hijos, ya no les permite dedicar medio año o un año solamente a hacer su tesis, y se quedan como egresados, pero sin el título, ¿no es cierto? Eso es siempre también el gran mensaje que les doy a todos ustedes. Tienen que proponerse como meta, cuando estén llevando sus últimos cursos de su último ciclo, que ya deberían estar terminando también su tesis, porque de lo contrario van a tener que trabajar la tesis ya sin estar mucho vinculados a la universidad, porque ya no llevan cursos. Es difícil, sí, quita tiempo, sí, pero es muy reconfortante, es muy necesario, porque de lo contrario van a estar incompletos. Y cada vez que pasan el tiempo y no lo hacen su título, les cuesta más, repito, por las otras necesidades que van apareciendo con el avance del tiempo y las responsabilidades que asume uno, ¿no? Entonces, mensaje, jóvenes, futuros colegas, es que tienen que ir por su título. Y luego, si les interesa profundizar más, pensar en una maestría, que pueden hacerla en el Perú, en la misma universidad donde estudian, o en otra universidad, o en el extranjero. En el caso particular, les comento, si esto los anima, yo desde que estaba en las aulas me había decidido capacitarme más de lo que ya sabía, y por eso quería hacer una maestría. En una maestría se ven cosas que no se pueden ver en el pregrado, pero me propuse también como meta estudiarlo en un país del extranjero, y le había puesto el ojo a Inglaterra. Y comencé, estoy hablando, fíjense, eso fue el año 91, pero mis acercamientos para hacer esa maestría comenzaron por el año 86, 87. En esa época solamente que tenía que escribir cartas a cada universidad, y escribir la carta en mi casa, irme al correo, depositar mi sobre en el correo y esperar después de 2 semanas, 3 semanas que me llegue la respuesta de la universidad a quien le había escrito. Ahora todo eso ustedes lo hacen en 5 minutos sentados en su casa, y en la tarde les están respondiendo, o al día siguiente les están respondiendo a las universidades. Fíjense la suerte que tienen ustedes ahora. Entonces, aquellos que quieren avanzar más en conocimiento podrán pensar luego en una maestría, que hay muchas, en estructuras, sobre todo hay bastantes, la mía, lo que dice ahí, en Aircraft Engineering and Structural Dynamics, ¿no? Ingeniería sismoresistente y dinámica de estructuras. Porque la dinámica de estructuras es la base para la ingeniería sismoresistente, porque la dinámica de estructuras, ¿qué cosa hace? Estudia las estructuras que se mueven debido a sismos. Entonces, si les interesa, podremos tener otra conferencia solamente en cómo pensar para estudiar en extranjero, porque creo que tengo bastante experiencia en eso. Ustedes saben, mi maestría la hice en el extranjero, y mi doctorado también lo hice en el extranjero, en Purdue. Me fui en el 2010 con mi familia y lo terminé en el 2015. Luego regresé en el 2016 para sustentar la tesis. Trabajé ahí durante casi 5 años a tiempo completo. Ese doctorado es de lunes a sábado, con trabajo de aula, llevar cursos y también trabajo en laboratorio. Pero ya el doctorado lo hice porque, como ustedes saben, mi función, mi carrera principal es de docente. Y en la actualidad a los docentes nos exigen mucho obtener el grado de doctor para poder avanzar en las carreras, en las categorías de profesor principal. Hay que ser doctor, ¿no es cierto? Entonces, obviamente yo esperaba tener la máxima categoría como docente, con todo mi conocimiento, pero igual, yo hice mi maestría entre el 90 y 91, cuando muy pocos docentes en la Universidad de Piura, donde yo trabajaba, tenían el grado de maestro.
de maestría. Luego aparecieron abundantes programas de maestría y doctorados en todos lados del Perú. Ya hasta se vulgarizó esos programas de doctorado porque no tenían, algunos, no todos, algunos tenían muy poco nivel académico. Por lo tanto, yo decidí desde el 91 que había terminado mi maestría, pasó mucho tiempo, porque lo que es recomendable es hacer la maestría y si vas a hacer doctorado, hacerlo casi de inmediato o bastante próximo. Yo esperé casi, ¿cuánto? Del 91, casi 20 años, un poco más, porque en 2010 es que me voy a hacer el doctorado, ¿no? Casi después de 20 años me animé a hacer un doctorado. Yo era uno de los mayores en mis clases, casi siempre, porque me interesaba tener el grado, pero no de un grado de un nivel tanto como fue el de la Universidad de Londres. Y así fue que pude ingresar a Purdue, que es una top 10, o sea, top 10 significa de las mejores 10 en Estados Unidos en ingeniería civil en posgrado, porque busqué justamente una universidad que tenga un buen nivel para poder obtener un buen conocimiento y tiene que ser una universidad de prestigio, ¿no? Entonces, mi recomendación, jóvenes, es que si están en la línea de estructuras, es una área muy linda de la ingeniería civil, requiere mucho esfuerzo, pero también tenemos muy buenas compensaciones, tanto personales como económicas, si es que nos esforzamos y llegamos a destacar, porque ya se imaginarán, como en cualquier otra carrera, hay mucha competencia, pero si uno destaca en base a su capacitación, a su formación, van a ver que tienen muy buenas retribuciones posteriormente. Bien, jóvenes, Daniela, por mi parte eso sería lo que quería presentar. Repito, cada una de esas ideas podemos hacer más adelante programándonos con otras conferencias, si a los muchachos les interesa hablar una hora más sobre ingeniería sismoresistente, sobre ingeniería de puentes, o incluso sobre cómo estudiar, como dicen siempre, ¿no? Estudiar en el extranjero y no morir en el intento, porque creo que tengo regular información y puedo orientarles en eso. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Creo que Voy ha a sido... dejar de compartir para escucharlos un ratito. A ver, Sí, déjame. Ya. No sé si habrá consultas posiblemente. exacto, ingeniero. Justamente quería darle el pase a cada uno de los chicos que nos han acompañado el día de hoy, que somos más o menos un poquito más de 30. Estoy segura de que todos estamos muy entusiasmados por tener una segunda asesoría enfocada quizás en estudios más adelante para el rubro de, bueno, la parte estructural, claro que sí, pero también la experiencia de ir a otro país y poder también aprender de muchos profesionales que creo que también tienen muchos avances en la parte estructural también que usted nos comenta. Y ha sido muy interesante también poder escucharlo y que nos mencione también muchos de los cursos que llevamos desde que iniciamos, ¿no? Porque como usted mencionó, un curso como estática, al menos para mí, sí fue muy desafiante en su momento y que ya más adelante fui conociendo cursos como resistencia de materiales, actualmente análisis estructural, y te hace ver cómo son bases que son muy importantes para más adelante poder ir avanzando en el rubro. Así que, bueno, chicos, los invito a que puedan hacer sus preguntas, ya sea en el chat, dejar sus comentarios también, o levantar la manito para darles el pase y poder hacer alguna consulta al ingeniero. Mientras voy esperando que alguno se anime, yo quiero hacer una consulta también. A ver, dime. Ingeniero, este verano tuve la oportunidad de hacer mis primeras prácticas, justamente en la parte de estructuras, justo la rama que a veces es un reto para mí, pero que sí es muy interesante. Y precisamente tuve la oportunidad de compartir con varios ingenieros de la uni, justo como usted mencionaba, en la uni se especializan mucho, e incluso creo que hay unos cursos que se llama concreto pretensado pretensado, si no me equivoco, que creo que es un curso que en San Marcos no hay, en la uni sí he visto que hay, y recuerdo que uno de los ingenieros me comentó que podía incluso entrar a alguno de los cursos como estudiante libre para poder aprender de ello. Pero sí noté que generalmente los trabajadores de allí, desde estudiantes que hacían sus prácticas, eran de la uni, y yo era la única de San Marcos. De hecho, como que tenían un poquito ese juicio de, si no eres de la uni, no entras, y ya no sé cómo me aceptaron, pero era la única de San Marcos.
y sí noté que la mayoría de los chicos, porque eran solamente chicos, no habían chicas, tenían mucha dificultad para el tema de la comunicación, de las habilidades blandas. Solamente los veía en la máquina, haciendo, como usted mencionaba, el uso de software, ya sea para la parte estructural o la geotecnia, que también vi en su momento, pero no eran muy comunicativos, así como usted mencionaba, que es muy importante también el tema de la comunicación técnica para poder dar a entender a otros profesionales lo que uno está avanzando para que pueda haber algo efectivo. Entonces, mi consulta es qué tanto la parte de saber, por ejemplo, de forma técnica algo te puede ayudar y hasta qué parte es una limitante el no tener la capacidad de comunicar tus ideas, no habilidades blandas, porque yo conozco muchas personas muy talentosas que saben muchísimo en la parte teórica, pero que al momento de transmitir sus ideas, siento que no lo pueden hacer, ya que quizás tienen timidez o no ha habido esa práctica que creo que muchas veces se deja de lado, ¿no? Anteriormente creo que ha sido así. Sí, mira, gracias por tus comentarios, es una gran verdad, ¿no? En ingeniería estamos muy poco acostumbrados a escribir o hablar. En cambio, si tú te vas a ver a un curso de las áreas de las ciencias sociales, esos muchachos gente escriben y hablan todo el tiempo. Por eso que les va muy bien en eso, en esas tareas de redactar, de escribir y exponer. Por eso es que de alguna manera estamos corrigiendo eso. Una de las propuestas, ustedes saben, cuando estaba candidateando para el decanato, una de mis propuestas era fortalecer una oficina para que ustedes se adiestren desde el primer semestre, porque no hay que estar en el último ciclo para practicar redacción, para practicar oratoria. Es más, hay muchos cursos que se ofrecen en la calle porque hay gente que ha perdido oportunidades por no saber comunicar. Tú haces una entrevista y no tienes la capacidad, la confianza para decirle al entrevistador todo lo que sabes, todo lo que puedes hacer, y viene otro que no sabe mucho, pero habla bastante, a veces lo convence. Porque una cosa es el documento, el currículo, pero otra cosa es que tú mismo le cuentes al entrevistador, a tu futuro jefe, todo lo que has hecho en la carrera, en tu universidad, las investigaciones que has hecho y lo que podrías ofrecer para el futuro. Eso tienes que contarlo. Si te quedas callado, el hombre no es adivino y entonces se pierden oportunidades. Y así como está en la uni, en la mayoría de universidades nacionales, se da esa característica. En cambio, en las privadas no, porque en las privadas sí trabajan mucho estas habilidades blandas. Hay talleres en eso. Y ni qué decírtelo, en la universidad donde yo estuve haciendo el doctorado, hay oficinas que solamente se dedican todo el año a entrenar a los muchachos que quieran, porque a ellos les interesa que apenas terminen ya sean contratados. Y entonces los ayudan, los orientan a hacer un buen currículum, cómo se debe tratar, no poner cosas que no valgan la pena, porque ya saben qué es lo que ve la empresa que busca talentos, ya saben qué cosa quiere ver en un currículum, y lo mismo, cuando los entrevistan, ya tienen preguntas que les permiten saber qué tipo de estudiante tienen al frente, ya saben si tienen capacidad justamente para trabajar en equipo, para trabajar bajo presión, y le ponen casos, y si no saben responder porque tienen timidez, chao, ya no llegan, ¿no? Entonces, una oficina de esas es importante, pero mientras no tengamos ese apoyo de una oficina, lo que trataremos de hacer es, y ustedes deben aprovecharlo, en sus trabajos, redactar, en sus presentaciones, en sus exposiciones, hablar y dejar, no decir, no, yo soy muy vivo, dejo que hable el otro, porque todo eso que hablas te va a servir. Con que hables poco en cada curso, al final es bastante, va sumando y vas teniendo práctica, y vas teniendo más perder el miedo. Lo primero es perder el miedo, porque uno piensa que se van a reír de uno, que se van a burlar, pero no. El miedo te da muchas veces, ¿sabes por qué? Cuando no conocemos el tema. Pero si ustedes conocen el tema, pueden tener y hablar con confianza. Y mirándole a los ojos a los demás, van a ver cómo los sorprenden, y va a ser muy grato para ustedes ver que sus mismos compañeros quedan sorprendidos que ustedes conocen el tema y los explican sin ningún problema, ¿no? Entonces, la sugerencia es esa, tratar de practicar escritura en sus trabajos y exponerlos de forma, porque cuando uno expone no es igual que cuando uno conversa con sus amigos, ¿no? Hay palabras que no podemos decir en una exposición formal, ¿ya?
Gracias por la pregunta, Daniela. Excelente, ingeniero. Justamente mientras estábamos conversando, nos han escrito más preguntitas en el chat y tenemos una Ya. pregunta de Erika Sosnavar, nuestra presidenta. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tipo de proyectos o investigaciones recomendaría realizar durante la etapa universitaria para ganar experiencia en estructuras? Mira, muy buena pregunta. Lo más importante sería que traten de buscar proyectos que respondan a la realidad nacional. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes les dan a trabajar en dos temas de tesis? Diseño para edificios altos, así se llaman, edificios que son más de 80 pisos, o estudio de la vulnerabilidad sísmica de viviendas con autoconstrucción. Yo les sugeriría el segundo. El primero es de muy alta ingeniería, muy alta ingeniería. Es toda una teoría diferente a la que vemos en el curso de estructura convencional. ¿Ah? Los edificios de gran altura tienen un tratamiento un poco diferente. Pero la pregunta que les hago luego, ¿cada cuánto después que terminen van a diseñar edificios de 80 pisos? ¿No es cierto? En nuestra realidad es muy diferente. En otros países sí, edificios de 80 pisos se pueden hacer varios al año, pero en nuestro país todavía no hemos pasado de los 40 pisos. Entonces no responde a nuestra realidad. En cambio, una tesis sobre construcción de autoconstrucción o una vivienda de bañería confinada de 5 pisos, si alguien dice, no, pero el otro es mejor porque es más ingeniería, puede ser, pero los dos son ingeniería y en cambio una vivienda, un diseño, una vivienda, el diseño de una estructura en albañilería, que es lo nuestro, te va a servir mucho más porque saliendo a la profesión te va a llegar muchas más de esos pedidos, de esas solicitudes para que diseñes mi casa o diseñes mi edificio en albañilería. Y cuando tú haces la tesis, te estás obligando a aprender sobre ese tema. Entonces, el mensaje es ese, buscar un tema que sea muy de realidad y que luego todo lo que te hace forzar en aprender ese tema sea algo que tú estás segura que lo puedes aprovechar. Si te metes a hacer el diseño de puentes, mejor porque vas a saber más de los que no han hecho tesis en puentes o que solamente llevaron el curso electivo por ahora de puentes. Si tú haces una tesis de puentes, te estás obligando a trabajar en puentes, estudiar en puentes durante 6 meses, 8 meses, un año. Y entonces, eso es lo que más te va a orientar luego a buscar trabajo en el MTC o en una oficina de diseño de puentes. Entonces, el mensaje es ese, ¿no? Que buscar temas que sepas que luego vas tú a seguir trabajándolo y que te va a servir para fortalecer un área específica de la ingeniería. Gracias por la pregunta. Excelente, ingeniero. Justo tenemos ahí la manito levantada de Greci. Adelante, Greci. Sí, buenas noches con todos. Buenas Hola, noches. buenas noches, Grecy. Un gusto. Yo me he conectado desde la ciudad de Chachapoyas, del departamento de Amazonas. Ajá. Actualmente estudio en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza y precisamente yo llevo mi electivo también de estructuras y me gustaría desarrollar mi tesis analizando un puente. Y me he comunicado con el MTC por su mesa de partes para solicitar planos del puente de mi interés, que son puentes atirantados aquí en mi zona. ¿Qué pasa? Que no me responde. No sé si tal vez usted con esto de repente tiene conocimiento de qué otra forma se puede realizar ese tipo de solicitud. Tal vez no es por mesa de partes. No sé Ya, si... yo sé que el MTC tiene una especie de biblioteca de sus proyectos. Tendrías que ver si puedes tú acceder a esa biblioteca, que es física, eso sí. No sé si tengan todos los planos digitalizados. Si es un puente moderno, seguramente sí está en forma digital, ¿ya? Pero te sugeriría que dame un correo, escribe un correo para yo poder hacerle seguimiento a ese tema. Claro, Yo, sí, justamente... entra al chat, Pues, no sé si este es mi ok. correo. Sí, ahí está, ¿lo puedes ver en Sí, el chat? justamente, ya llegó, Ya, sí. escríbeme ahí y podemos hacerle seguimiento a Ok. esa información que estás buscando. Ya, muchísimas gracias, ingeniero.
De Y nada. bueno, pues agradecerle porque la ponencia ha estado genial y la verdad es que también nosotros, por ejemplo, en estos últimos años, lo que en mi universidad realizan es artículos de revisión y tal vez allí también a los chicos comentarles que, bueno, pues es relevante también realizar los artículos de revisión, mucho más si su especialidad es de estructuras tal vez. Bueno, en nuestro caso nosotros estamos realizando recién hace un año, así artículos, y bueno, comentarlo, ¿no? Acá con ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Ok, Ahí le Gracie. estoy enviando un correo. Buenas noches. Gracias por tu pregunta. Excelente. Bueno, acá tenemos otra pregunta más de Vanessa Pacherres que nos dice, ¿qué herramientas tecnológicas recomienda dominar actualmente en la rama de estructuras tomando en cuenta la revolución BIM? Una interesante pregunta. Incluso yo también me estoy capacitando en BIM. La universidad, de nuestra escuela, hemos implementado un laboratorio de BIM, justo bajo mi gestión como director de la escuela. Ahí tenemos unas máquinas muy potentes con software de última generación y hay una serie de software que se pueden usar, pero ojo, el BIM básicamente es para ser colaborativo, ¿no es cierto? Para que toda la información de un proyecto esté entrelazada y puedan aportar diferentes personas de diferentes sitios al proyecto mismo. Es una especie de tener compartido entre todos la información, el expediente, el presupuesto, los planos. En el caso de software de estructuras específicamente, ya mencioné el SAP, igual el ETAPS para edificaciones, el Bridge para edificios, Tecla para estructuras de acero, y luego hay una serie más de software que son muy potentes, pero que son de paga. Casi todos esos programas tienen su costo. Uno a veces puede conseguir la versión pirata, ¿no? Pero eso a veces no asegura que no tenga problemas de algún error el software, por si acaso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cada vez son más asequibles, pero tienen su costo. Y hay algunos que son mucho más potentes, que no están muy en nuestro mercado, como es Midas, como es CPCAD, como es Abacus, que son software ya muy avanzado para trabajar en elementos finitos. Elementos finitos es una forma de analizar las estructuras, cualquier estructura, a partir de dividir la estructura en elementos muy, muy pequeños, justamente llamados elementos. Y en cuanto al BIM, hay varios software. Básicamente, Revit es la herramienta más común. Revit vendría a ser como el SAP de estructuras, el Revit para el BIM. Y el Revit tiene varias aplicaciones también. Yo creo que en la actualidad todo buen ingeniero debe conocer no solamente software, sino también una herramienta BIM, porque sepan ustedes que a partir del año 2030, el gobierno peruano va a exigir que todos los expedientes técnicos, ya saben, el expediente técnico es un mamotreto de 10, 15, 20 volúmenes, donde va toda la historia de un proyecto, que sea una carretera, un puente, una represa. Son volúmenes donde hay documentos en PDF, hay planos, hay presupuestos en S10, hay tablas en Excel de cronogramas, hay toda una serie de información en diferentes versiones y diferentes volúmenes, lo llaman ellos, o tomos, ¿sí? Un proyecto completo de varios millones puede tener infinidad de documentos. Todo eso va a tener que presentarse en el entorno BIM. Si no se presenta en BIM, no va a ser aceptado para concursar en una licitación. De ahí la necesidad, y conforme nos acerquemos a la fecha límite, va a ser más la presión, y por eso es que también el año pasado, como director de la Escuela de Ingeniería Civil, decidí que teníamos que profundizar todo lo que sea BIM, y por eso priorizamos la construcción de nuestro laboratorio, la adquisición de las máquinas, de los software, y la capacitación a los profesores. Todos los profesores nos hemos capacitado en BIM para ahora, luego, transmitirnos a ustedes en nuestros cursos
el uso del BIM. Todos los cursos de la malla del 2023 están ya bajo el enfoque de BIM. Los cursos de la malla de 2018 todavía no se hizo esta exigencia, pero todos los cursos de la malla 2023 ya tienen incorporado el enfoque de BIM en la sumilla, y los profesores que enseñan cursos con esa malla también ya están obligados a enseñarlo con BIM. Por eso nos hemos capacitado durante casi medio año, desde enero hasta agosto de este año. Gracias por la pregunta. Excelente, ingeniero. Espero que esa respuesta haya sido muy fructífera. Sí, Patrick, tenemos ahí tu manita levantada. Adelante. Buenas noches, ingeniero. Hola, Mi Patrick, pregunta noches. mi pregunta era relacionada a lo que es estudiar en el extranjero. Conforme a eso, ¿cuáles son las barreras principales que usted vería? Porque, yo he estado investigando mucho lo que es una maestría en España, en diversas universidades, y como que tengo ese miedo de poder adaptarme allá por el hecho de que capaz dominan otras cosas o lo conocen como otros conocimientos, aplican diferentes metodologías. No, te puedo decir que nosotros sabemos más que ellos, definitivamente. En el pregrado aquí nosotros estudiamos 5 años, ellos estudian 4, en todo país desarrollado. Así que por ahí tú llegas sabiendo más que ellos. Lo que sé es que ellos tienen más herramientas, más laboratorios, que tal vez ustedes han tenido limitaciones, pero con respecto a la teoría nosotros les ganamos, pues ya, que de lejos, ¿ya? Así que por ese lado no te preocupes. Y para estudiar en el extranjero es toda una historia, mínimo 1 hora, como ya dije, pero si quisiera yo priorizar cosas si te vas a ir a España, no necesitas nada más que tu maleta y tu pasaporte y tener una carta de aceptación de la universidad. En España no hay una ingeniería tan destacada como la nuestra, por si acaso, con una sola excepción. La universidad, la UPC, ustedes deben conocer la UPC de Perú, de Lima, pero allá la UPC de España se llama la Universidad Politécnica de Cataluña. Es la mejor universidad en estructuras, ¿ya? Ahí se hace muy buena ingeniería estructural en la UPC de Cataluña, pero si te vas a Cataluña tienes que hablar catalán. En la universidad el curso puede ser en inglés, porque te vas a España, pero no necesariamente el curso es en español, porque las universidades, para poder vender, no solamente están pensando en latinos, están pensando que vayan de otros países, y entonces la única forma de hacerlo para que puedan recibir estudiantes de todas las nacionalidades es hacerlo en inglés. Y lo otro es que si quieres avanzar más, te puedes ir a países de otras nacionalidades, Japón, Alemania, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, y en todos ellos los cursos se hacen en inglés, no se hacen en el idioma del país, porque serían suicidarse, porque solamente estaría para los estudiantes de sus carreras, de sus países. En cambio, cuando tienen buenos programas, ellos quieren captar estudiantes de todo el mundo. ¿Y cuál es lo común para todo el mundo? El inglés. Entonces, mi sugerencia es que si estás interesado en estudiar extranjero, ponte a estudiar cuanto antes inglés, pero un inglés que no creas que tienes que irte sabiendo, dominando todas las canciones en inglés, que puedas entenderlas, no es así. Porque, por ejemplo, Daniela quiere estudiar inglés para entender las letras de las canciones, ¿no? En inglés que tú necesitas para irte a Estados Unidos, a Inglaterra, es un inglés intermedio, ¿sí? Un intermedio más que suficiente, no un avanzado. El avanzado lo vas a adquirir ya cuando estés viviendo al tercer, cuarto mes que estés en Estados Unidos o en otros países. Ahí, como todo el mundo habla el idioma, ya sueñas en inglés, es la verdad. Ya comienzas a pensar en inglés y hablas inglés. Pero sí necesitas irte con un inglés intermedio para arriba, ¿no? O sea, yo creo que unos 10, 12 meses de buen estudio de inglés son más que suficientes para poder alcanzar un TOEFL que te dé, pues, en el IBT, o sea, en el de computadora, que es lo único que existe ahora, un 80, 85 de TOEFL, te abre las puertas, porque las mismas universidades te ofrecen a todos los que llegan foráneos, les ofrece en el primer ciclo y en simultáneo les ofrece que se matriculen en sus academias de inglés. Por todos lados se están ofreciendo inglés porque llegan los chinos, llegan los hindús con su inglés masticado y necesitan ponerlos al día, ¿no? Entonces, el inglés es básico si quieres ir al extranjero. Si quieres ir a México, a Colombia, a una maestría, bueno, te vas a ir, pero podrías hacer igual en la uni.
Nada más marcaré la diferencia que es en otro país. Pero si quieres ir a un nivel más avanzado, apunta a un país desarrollado, ¿no? Gracias por la pregunta, Pari. Esperamos que haya sido exalta la pregunta, Patrick. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta de Eric Loyola que nos dice: buenas noches, ingeniero, ¿cuánto tiempo recomienda leer al día? ¿Cómo dice? ¿Cuánto tiempo recomienda leer al día? Ah, cuando estás estudiando en el pregrado, más que leer, es estudiar, practicar, ¿no? Practicar problemas. Sí. Mira, mi experiencia es que por cada hora de clase, por lo menos 1 hora y media de práctica fuera de clase. Por lo tanto, como en la semana ustedes están muy copados con sus clases, más sus traslados de casa a universidad, universidad a casa, que se pierde tiempo, ¿no es cierto? Lo único que queda es los fines de semana. Y les comento, yo durante los 5 años que estudié ingeniería, 6 años, porque lo hice en 6, no tenía fines de semana durante las clases. Tenía que dedicarlos a estudiar para las prácticas que se venían la semana siguiente, porque no había tiempo durante la semana, ¿no? Y ya pues ahí donde se aprovecha más las vacaciones, realmente para ponerte al día en todo lo que no has podido hacer en el semestre. Pero la sugerencia es esa, tener que cada curso, y hay cursos que son más exigentes que otros, que tal vez puedan necesitar 2 horas, de revisar la teoría, revisar los apuntes de clase y luego ponerte a resolver problemas sobre el tema que va a venir en la práctica y mayor razón en el examen, ¿sí? No solamente ir a clases y con eso presentarte a las pruebas, porque la práctica te ayuda mucho, ¿no? Te da facilidad para poder ya, apenas te enfrentas a un problema, ya sabes cómo iniciar, cómo solucionarlo. Pero eso es práctica, no hay nada más no hay otra, al menos no conozco otra más. Hay algunos genios, yo sé que hay, que con solo ir a clases ya pueden resolver los problemas. No sé si no era mi caso, por ejemplo, yo necesitaba estudiar para poder salir bien en las pruebas y sí me salió bien, pero como te digo, dedicándole las horas adicionales fuera de clases. Sí, ingeniero. Ojalá tener la suerte de aprenderlo todo solo viendo la clase. Bueno, pero Sí. conectándolo justo con lo que nos mencionaba, Rachel Salvador nos dice: ¿qué método de estudio recomienda para aprender un curso de estructuras avanzado? Sea concreto armado 2, sismo, puentes, ¿cuánto tiempo dedicarle a teoría, práctica, ver casos reales? En cuanto a tiempo, ya te comenté, Ujú. ¿no? Pues 1 hora, algunos cursos, otros que son más demandantes, 1 hora y media, 3 hasta 2. Va a depender tú cómo qué tan rápido puedes avanzar en la solución, en la resolución de los problemas. Pero no solamente, pues, ojo, ponerse a ver solucionarios, leer problemas ya resueltos, sino que tú los hagas de cero. A eso me refiero, ¿ah? Porque ves un problema y como ahora casi todos ya los solucionarios están en la internet, los bajas y dices, ya es así, ya sé. Falso. A la hora que te ponen otro diferente, con un cambio, te pones a pensar y no hallas la metodología, ¿no? Entonces la cosa es practicarla, hacerlo de cero y después recién comparar con la respuesta que ya se tiene para ver dónde te equivocaste. Si es que no llegaste a la respuesta correcta, y eso te va a reforzar porque ya a la próxima no te vas a equivocar en eso. Te equivocarás en otra cosa, pero no en eso, ¿no? Entonces es hacerlo de cero y recién después comprobar con cualquier solucionario. Y ¿qué más era la pregunta? Después también es los tiempos y la metodología. Estudiar primero por tu cuenta y luego en grupo. O si puedes de frente en grupo, o ingeniería se estudia en grupo, no sé cómo hacen ustedes, pero yo recomiendo en grupo. ¿Por qué? Porque muchas cabezas piensan más que una sola y ayudan. A veces algo que en la clase se te pasó y no tomaste nota, otro sí lo tiene. Entonces, en mi caso sí, yo toda la carrera la estudié entre 2 o 3 que nos juntábamos siempre, porque teníamos casi los mismos cursos, llevábamos y por tanto teníamos las mismas horas libres. Había esa coincidencia, porque si llevas los mismos cursos, vas a tener las mismas horas libres, entonces puedes coincidir en juntarte para estudiar. Pero a estudiar de verdad, no a jugar, no a chismosear, porque ahí más bien preferible que si hay gente que se suma así, mejor que la retire, porque te va a hacer quitar tiempo y no te va a sumar ¿cómo se llama? Para que avances en lo que es el estudio, ¿no? Entonces, juntarte con gente que sume, que gente responsable, que también como tú quiera dedicarse a estudiar y a resolver ejercicios, problemas,
Esa es mi sugerencia, trabajar en grupo. Gracias. Excelente, ingeniero. Con eso estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Agradecemos a cada una de las personas que pudo intervenir, ya sea por el chat como también prendiendo el micro. Creo que no siempre se animan, pero qué bueno que el día de hoy sí se animaron. Y bueno, esperemos que haya una segunda asesoría ya especializada en el rubro quizás de viajar al extranjero, la experiencia de poder tener una maestría, un doctorado, bueno, en este caso es una tesis también. Y bueno, ingeniero, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Y